para nosotros se ha olvidado, creo, de prender el micrófono. Vamos a ver si estamos ahí. Estimado Miguel, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, ¿cómo estás, Denis? ¿Me escuchas? Ahí estamos perfectamente, mi estimado. Muy buenos días. Muy buenos días con toda la audiencia que nos sintoniza el día de hoy en nuestro punto de encuentro. Ya sábado de gran alegría para nuestro país, con las diferentes medallas olímpicas de oro que están sumando nuestros compatriotas allí en Tokio. Muy feliz por estas grandes hazañas que estamos justamente obteniendo por el esfuerzo y constancia de nuestros compatriotas en sus diferentes disciplinas. Eso, Denis, te puedo comentar el día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Así es, gracias Miguel. Y vamos a dar la bienvenida a nuestros, claro, saludando a nuestros amigos quienes nos siguen día a día a través de la frecuencia 106.9 Toquilla Radio, aquí en todos los cantones orientales, desde la parroquia Palmas, venimos por allá y hasta acá, Sixi, toda esa zona, toda esa ruta, pues nos escucha y full volumen con Toquilla y cómo no, aquí en su punto de encuentro. Vamos a dar la bienvenida también a nuestro invitado, mi estimado Miguel. Adelante, por favor. Sí, el día de hoy nos acompaña el psicólogo Elvis Orellana Espinosa, un gran amigo también dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito también profesional. El día de hoy nos acompaña con un tema muy importante dentro de esta parte, cómo nos ha afectado psicológicamente la pandemia a todos nosotros y en este contexto de encierro. También no olvidemos que a lo mejor posiblemente, Dios no quiera, nos venceremos nuevamente por la variable Delta. Entonces, tomar estas medidas y ahora que tenemos ya la mayor parte también de la población vacunada, también poder salir y ver si estamos bien psicológicamente en este ámbito, dentro de nuestros hogares, dentro de nuestro trabajo. Entonces nos acompaña mi estimado Elvis. Muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias, muchísimas gracias, Miguel. Realmente es un gusto y más bien felicitarte por este programa que estás compartiendo en Toquilla Radio de acá de Gualaceo y los cantones orientales y la provincia de la Suay. Igual, Denis y amigos y amigas que nos escuchan, un gusto estar aquí, poder dialogar, reflexionar sobre temas y aportar en el campo de lo que es la psicología y relacionado esto con los elementos que hemos tenido de la pandemia, del confinamiento y quizás, como dice Miguel, de otras cosas que vengan posteriormente, quizás. Y pues evidentemente feliz también por Richard Carapaz, tanto como ustedes, segundo medallista olímpico. Para mí es una satisfacción y creo que eso también psicológicamente impacta en el autoestima y en las ganas de salir adelante de los ecuatorianos, de los gualaseños, de los azuayos. Así es, estimado Elvis, muchas gracias también por aceptar nuestra invitación. En este programa que el fin de semana trata de involucrar varios temas para el conocimiento de la ciudadanía, para que tanto en la parte de salud, de turismo, entonces estamos aportando para que se puedan justamente estar al tanto de los temas que nos competen diariamente. En ese sentido, Elvis, cuéntanos, ¿cuáles han sido estos impactos? ¿Qué es un impacto psicológico? ¿O cuáles han sido estos impactos dentro de este contexto de pandemia, tanto en hombres como mujeres? En los niños también imagino que debe haber existido algún tipo de impacto. Entonces, coméntanos al respecto, por favor. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Evidentemente que una situación, un poquito para hacer el tema del contexto, ¿no? De ahí para tratar de contestar algunas cosas que tú has mencionado. Evidentemente que el mismo hecho de la pandemia, los 3, 4, 5 meses de confinamiento que estuvimos fue tremendo, ¿no? Una catástrofe de los antecedentes global prácticamente, porque no es un tema ni local ni nacional, ni a nivel latinoamericano, sino es global. Y eso prácticamente, aparte de las guerras mundiales o aparentes guerras mundiales, no hemos tenido una situación tan de esta dimensión, ¿no? Y evidentemente que hay efectos de índole sociológico, hay efectos de índole sobre todo económico, que también es brutal. Evidentemente el tema de las muertes y por lo tanto demográfico, y evidentemente eso también impacta todos estos elementos económicos, sociológicos, de salud, de fallecimientos, de incertidumbre, evidentemente que impacta directamente en la psicología. Bueno, yo no soy tanto el tema clínico, conozco algunos elementos, yo voy a hacer una reflexión más, mi especialidad está en el tema social, socioeconómico,
y de trabajo. Entonces, si nos centramos, por ejemplo, solamente en el componente de trabajo, ¿sí? Que es uno de los elementos fuertes, podemos tener muchos impactos psicológicos brutales ahí, o sea, que aparentemente no se ven o no se lo expresan, pero están ahí presentes. Entonces, por ejemplo, el mismo hecho de quedarte sin trabajo, el hecho de quedarte en el subempleo, en el desempleo, mucha gente con deudas, una catástrofe económica. Además, hay variables que ustedes ya lo analizarán con, vi una invitada también que tendrán posteriormente que es médica, y ahí analizarán de pronto el tema más ya de salud, de las muertes y todo eso, pero si es que reflexionamos el tema social, socioeconómico, vemos que también es tremendo. Quedaste sin empleo, con deudas, quizás con una hipoteca, y encima quedaste desempleado, no tenés trabajo formal. Solamente estaba revisando estadísticas que en la pandemia, entre mayo y diciembre del año 2020, por ejemplo, de lo que fue la parte más gruesa de la pandemia, solamente el 16% tenía trabajo formal, o sea, bajo relación de dependencia. ¿Ya? Y de ese 16%, no todos ganaban más de $500. Evidentemente que de ese 16%, solo poquitos en el Ecuador ganarían más de 1.000 o de $2.000. La mayor parte de ese 16% de la población económicamente activa, yo me atrevería a decir más del 80% ganará menos de $1.000, de $800. Y el resto de gente que es el desempleo y el subempleo, que prácticamente estamos hablando del 80% de activa del Ecuador, es brutal. Entonces, claro, todos esos temas laborales, económicos, sociales, más clínicos, por ejemplo, depresión, ¿sí? Suicidios, nadie ha mostrado, o los medios de comunicación a veces o la población en redes sociales, por ejemplo, no nos concentramos la altísima tasa de suicidios por depresión, por desempleo, padres de familia que no pueden, o madres de familia que no pueden sustentar su hogar, sus hijos. Entonces, esos elementos de estrés, de depresión, de ansiedad incluso, mucha gente puede que haya tenido claustrofobia, por ejemplo. Mucha gente, ¿qué es la claustrofobia? Es cuando te encierras en un lugar y te genera ahí eso, mucha ansiedad y tienes fobia a lugares cerrados. Entonces, gente que se tenía que centrar solamente en su cuarto, en su pequeña casa, en su departamento, eso te va a llevar a una ansiedad, fobias, puede generarte depresión y al mismo tiempo eso te genera también conflictos familiares, conflictos de pareja, conflictos con los hijos, te puede generar, eso te digo, llevar incluso hasta temas de suicidio, que hemos tenido muchísimos casos de padres de familia que no han podido financiar a sus hogares y que han tomado la trágica decisión de un suicidio por la desesperación de los temas económicos y laborales. Entonces, si vemos la parte, claro, de las muertes, de las estadísticas por el tema del contagio, evidentemente que hay también todo un tema que podríamos reflexionar y cómo esto impacta en los duelos, por ejemplo. Mucha gente ha muerto en la pandemia. Eso te baja las defensas, psicológicamente hablando. La mentalidad es muy traicionera, a veces te juega otras cosas inconscientes y eso te afecta al sistema inmunológico y te puede poner con mayor predisponibilidad al virus. Entonces, por eso es que a veces yo veo en las redes sociales y en los medios de comunicación, el médico es el salvador. Sí, evidentemente es el salvador de la parte física, pero casi nunca, incluso se menosprecia al lado psicológico, que es mucho más grave y es a veces donde que no se ve. El tema médico, claro, te duele por aquí, te duele por acá, te inyectan y evidentemente que es un tema, son héroes, no puedo decir que no, los médicos, pero nadie habla de los psicólogos. Entonces, claro, o sea, la gente dice, me duele por aquí, me duele por acá, y va donde el médico, pero pocas veces saben que ese dolor puede ser por temas psicológicos, por estrés, por ansiedad, por depresión, y que más bien los temas médicos, físicos, digamos, del cuerpo, son consecuencia a veces de los temas de la preocupación. Imagínate, estás preocupado por las deudas, que no puedes tener trabajo, que no puedes, el gobierno te obliga a encerrarte a todos sin ver los contextos y no puedes salir y eso te confina y eso te genera muchas cosas. Entonces,
no toman en cuenta que mucha gente puede ser claustrofóbica, ¿sí? Fobia a los espacios cerrados, a estar solamente en la casa. Mucha gente se desespera y eso le puede generar depresiones y eso le puede llevar al suicidio, a peleas, a conflictos familiares, otras cosas que están ahí de fondo, ¿no? Que se podría analizar de mejor manera con un psiquiatra o con un psicólogo clínico. Pero yo lo que quiero visibilizar con esta entrevista que muy gentilmente me han invitado ustedes es que hay temas económicos, también hay temas económicos de fondo, de subempleo y desempleo, que es más brutal que otra cosa. Y ese lado, el gobierno a veces no toma en cuenta, como muchos de los que toman las decisiones están en cargos estables, pues, tienen su contrato fijo, los burócratas. Entonces, para ellos es un plumazo, sí, confíen a la gente y no toman en cuenta estas otras características de la señora que va al mercado, del señor que tiene su negocio, su panadería, tú que estás en el tema de turismo, Miguel. El turismo ha sido uno de los sectores más afectados. Entonces, la gente, igual aseo, que vive del calzado, del turismo, quebrar esos emprendimientos. Imagínate el impacto psicológico que es eso, ¿sí? Estas depresiones del empresario, del emprendedor, del trabajador que no recibe un sueldo, sino que vive del día a día, que te cierren la tiendita, el restaurante, el fin de semana, te va a generar una depresión, te va a generar ansiedad, problemas psicológicos, y eso te baja las defensas, y estás más predisponible a contagiar el virus porque estás con el sistema inmunológico débil por la depresión, por la ansiedad, por el estrés de las deudas, del trabajo, de que no tienes cómo sacar tu producto. De hecho, mi estimado Elvis, un poco de la reflexión. Gracias. He estado escuchando muy atento en cuanto a la intervención suya, ¿no? De hecho, dicen que también, obviamente, los expertos, que muchos han muerto, más que todo por el daño psicológico que están sufriendo, ¿no? La depresión tuvo mucho que ver en estos aspectos cuando la gente se contagió del COVID, se puso ansiosa, se puso depresiva, puso a sufrir, y ahora qué será de mí, y eso mató a mucha gente, ¿no? El simple hecho de que uno esté, digamos, con un trastorno, pues, si se le podría llamar de esa manera, psicológica, para el cómo voy a superar, porque siempre, hablando del gobierno, ¿no es cierto? Nos implantaron mucho miedo a la gente. Ok, este virus va a matar a todos, que no podemos ni respirar, tenemos que, digamos, en las afueras que está volando por el aire el virus y muchas cosas más. Entonces, nos pusieron demasiado miedo, digo yo, para estar encerrados. Ni el mismo gobierno, pienso yo, que sabía cómo tratar esto. Lo que decidieron es confinarnos, encerrarnos y hasta que digan las autoridades a nivel internacional, la OMS, a ver cómo prosigue, pero prácticamente estamos jugándonos a la suerte, a ver qué es lo que nos dicen a nivel mundial. Entonces, eso también pienso que provocó muchas muertes en el ámbito también, ¿no? Lo que uno se afecta psicológicamente, ¿no? Ahora hablando de lo que usted me dice, lo que baja las defensas también tiene mucho que ver también y siempre también he estado atento a las cosas que dicen. Las enfermedades vienen de la parte psicológica también, porque uno está sufriendo, eso, todo va desde la mente, ¿no es cierto? Y cualquier afección ya viene en algún organismo para que afecte también, digamos, en el cuerpo, yo que sé, algún órgano, el riñón, cualquier cosa, pero todo está dentro de la mente de uno, ¿no es cierto? Por eso dicen, si usted tiene que estar tranquilo, para que cualquier cosa que se le presente tiene que estar tranquilo porque si no va a ser peor para usted. Eso es lo que dicen los médicos también. Ahora, en cuanto al confinamiento, ¿no es cierto? ¿Cómo podría, tal vez el país estará listo para otro confinamiento? Bueno, eso tiene que, yo creo que ser analizado muy cuidadosamente, porque en otros países, o sea, en otros países, como les digo, han manejado mucho mejor este tipo de crisis, pero ahí nos dimos cuenta de que el Ecuador, nuestras autoridades, no han estado preparados para una emergencia como esta, ¿sí? Y el país incluso económicamente, psicológicamente, social y culturalmente no hemos estado preparados. Ya cuando nos pasa, ahí sí tomamos por emergencia lo que venga. O sea, sin tener un sentido de reflexión, de análisis, como ustedes están haciendo, por ejemplo, de invitar a médicos, a economistas, a psicólogos. Y yo sí quiero recalcar una cosa. El psicólogo a veces es la última rueda del coche.
¿sí? Todos dicen que la mente sí nos juega, pero o sea, yo creo que la psicología es una de las profesiones con más prejuicios en nuestra cultura, ¿sí? Porque a veces todo el mundo ya porque lee un poco una frase de superación o porque te dice, oye, tienes que salir adelante, no te rindas y todo, porque es un buen labioso, alguien que tiene buena labia y que supuestamente te va a subir la actitud, ya se creen los grandes psicólogos, ¿ya? Todo el mundo en las redes sociales se cree psicólogo, o sea, sin haber estudiado ni siquiera los 5 años de psicología o a veces hasta 6 años, y ni se diga profundizar muchos más elementos, porque a veces no necesitas solamente los 5 años que supuestamente te preparas tú como psicólogo. Entonces, todo el mundo, ese es el tema, o sea, todo el mundo se cree psicólogo. Ahí escucho memes en las redes sociales y esto es tergiversar totalmente la psicología, por eso es que yo intento en mi canal de YouTube y en mis redes sociales educar un poquito a la gente de lo que es la psicología, ¿sí? Porque es una de las profesiones más mal entendidas, y todo el mundo se cree psicólogo. O sea, el médico se cree psicólogo, el economista se cree psicólogo, el señor que, no, es que el mejor psicólogo es la chancleta para poder pegar al hijo, digamos así. Entonces, es una de las profesiones con más prejuicios. Yo creo que el primer paso es yo invitarles a los radioescuchas, a la gente, que, que más bien primero, antes de opinar de psicología, o sea, eduquémonos un poquito, eduquémonos un poquito. Yo sé que por más 13 años que yo tenga de experiencia, soy un psicólogo organizacional y más me he enfocado al tema social, pero por más que ha pasado 13 años y tengo como 2 o 3 títulos de psicología y las áreas sociales, no me siento capaz a veces de dar un consejo. Entonces, piensan que ir al psicólogo es ir al consejo. Y además no le valoran al psicólogo. Van donde el médico les atiende 15 minutos y les salen pagando 40, 50 dólares. Y jamás tienen el hábito de ir a un psicólogo, porque claro, tienen el prejuicio de que el mismo psicólogo está loco, o si no, al psicólogo solamente van los locos. Ese es el terrible prejuicio. Prefieren ir al chamán, prefieren ir al curandero, ni sé cuánto, prefieren, que no digo que esté mal totalmente, ¿no? Pero prefieren ir a veces al médico, al chamán, y al psicólogo es ya lo último. Y ni siquiera, o sea, no tenemos ese hábito, ¿sí? A veces piensa la gente que este gran prejuicio de que primero al psicólogo van los locos y segundo, que solamente hay psicólogos clínicos, cuando realmente vemos psicólogos sociales, organizacionales, educativos, forenses, etcétera. Entonces, yo creo que ese es un primer llamado, o sea, que para estar preparados psicológicamente como país para afrontar esta catástrofe que fue la pandemia, el confinamiento, o lo que venga incluso posteriormente, es tener un poco, o sea, no hablar de psicología sin tener por lo menos un conocimiento básico de lo que es la psicología, ¿sí? Entonces, y además rescatar el rol del psicólogo, y ese yo creo que es uno de los elementos fundamentales, rescatar ir al psicólogo, y no necesariamente tienes que estar loco para ir al psicólogo. No necesariamente tienes que estar con una depresión ya de lo último, ya al borde del suicidio para ir al psicólogo, ¿ya? No necesitas leer solamente Osho o qué sé yo, una frase de autoayuda que ahora hay los grandes conferencistas y motivadores que ya se creen psicólogos, o los coaches que jamás estudiaron 5 años de psicología, ya se creen los gran coaches porque siguieron un curso de 6 años, de 6 meses o un año. Entonces, es eso. Excelente, sí, tu reflexión, Elvis, pero coméntanos en este caso, ¿cómo afectó o cómo estamos en este caso preparados dentro del ámbito social a un nuevo confinamiento? ¿O cuáles serían estas recomendaciones que tú nos dieras para que no seamos otra vez afectados por, digamos, si viene declaran otra vez confinamiento por la variable delta? O si no, por ejemplo, porque también el ámbito social no se ha visto afectado dentro de la ciudadanía. Ya no se comparte con bastante gente, sino también el núcleo social se redujo bastante. Ya no tenemos las megas, digamos, también las fiestas del pueblo tradicionales que tampoco, también afectaron dentro de la cultura. Entonces, ¿qué nos recomendarías tú al momento de continuar? Y como tú mencionas también, no esperar tampoco a que estemos en una crisis ya crónica dentro del ámbito psicológico para poder nosotros acudir al profesional de psicología. Sí. Entonces, coméntanos, Yo creo que, eso digo, yo creo que la más alta recomendación, por la poca información de lo que implica la psicología, yo creo que la más grande recomendación es educarnos sobre psicología.
educarnos sobre psicología, ¿sí? Escuchar a diversos psicólogos, porque a veces también los psicólogos no es que tenemos la verdad absoluta, o sea, también nos equivocamos, también, digamos, tenemos, a veces nos salimos de la norma tradicional, y por eso es que yo creo que lo más recomendable es educarnos sobre psicología, por un lado. Por otro lado, escuchar los análisis, las reflexiones y contrastar información entre varios psicólogos. Por más que yo les dé ahorita un consejo, digamos así, pero también los psicólogos somos humanos, también nos equivocamos, también tenemos depresión, también podemos tener ansiedad, o también tenemos, nos tomamos una copita de vez en cuando, ¿sí? Entonces, hay también, como digo, a veces popularmente, también bailamos pegadito, también a veces algunos psicólogos fuman, bueno, yo no, pero hay algunos. Entonces, también habemos diversidad dentro de los psicólogos, ¿ya? Entonces, yo lo que digo es siempre educarse, pero educarse en psicología contrastando las reflexiones de diversos psicólogos, ¿ya? Porque uno, incluso cuando va al psicólogo o escucha a un psicólogo, a veces no hay la afinidad, ¿sí? No hay la afinidad entre, digamos, el cliente o el paciente, si es que es el caso clínico, con un psicólogo. Entonces, a veces sí necesita cambiar con otro que tenga más esa afinidad, ¿sí? Porque aquí hay muchos elementos emocionales. Entonces, eso sería, Miguel, yo creo que una recomendación. No te puedo dar una recomendación. No hay recetas a veces con la psicología como te hace un médico. A ver, tómese eso, esto, y vaya, y ya se curó. No, el tema psicológico es mucho más complejo que darte una receta, ¿ya? Pero, digamos, si podemos ponerlo en términos así de receta, yo creo que la receta más importante de psicología es educarte sobre psicología, sobre los diversos campos de aplicación de la psicología. Si es que tienes la duda de que quizás estás muy triste y permanentemente más de 3, 6 meses, un año, ahí hay un tema que no solamente es una tristeza así, sino ya estás en una depresión, ¿sí? Si, por ejemplo, estás ansioso por salir todos los fines de semana a fiestas o todas las veces a tomar, o ya haces hábito vivir solamente en fiestas, digamos así, quizás estás con un tema de ansiedad, pero ¿cómo puedes saber eso? Educándote un poquito y decir, no, creo que estoy con depresión, creo que estoy con ansiedad, creo que estoy con estrés que ya no es normal, creo que estoy con ideas suicidas, creo que estoy con una autoestima baja. Entonces aquí reconocer eso, ¿sí? Es creo que el primer paso. Y de ahí sí, asesorarte, ¿sí? Con el profesional correspondiente, ¿ya? Porque tú estás con un dolor de estómago o con una migraña, te vas al médico. Pero aquí lo que yo sí quiero, digamos, reflexionar, invitar a la reflexión, es que tú estás con tristeza permanente y no te vas al psicólogo porque te tienes miedo del qué dirán, que por poco estoy loco. O porque ya me tomo un antidepresivo, porque a veces no solamente tienes que ir al psicólogo, también necesitas complementar con un psiquiatra, ¿ya? ¿Sí? Y no ir al psiquiatra o ir al psicólogo es de estar loco. O sea, tú tomaste un antidepresivo, tomaste un ansiolítico, por ejemplo, te puede ayudar mucho. Y todavía hay esos prejuicios respecto a la psiquiatría y a todas las psicologías, ¿sí? Por eso es que yo digo, hay que quitarnos ese prejuicio y si es que estás con una tristeza permanente, estás con duda de que estás con ansiedad, si es que estás con ideas suicidas, si es que estás muy violento o te hacen a alguien que seas así violento, por eso necesitas que seas evaluado, ¿sí? Evaluado, o una persona que sea evaluada por un médico psiquiatra o por un psicólogo clínico, o si es que vamos al tema del desempleo, ¿sí? Si estás desempleado, te puede ayudar un psicólogo laboral, ¿sí? Si estás desempleado o subempleado, hay el psicólogo laboral que te va a ayudar a cómo buscar trabajo, cómo presentarte una entrevista, cómo emprender quizás, ¿sí? Te va a ayudar psicológicamente en la parte laboral y económica tuya. Entonces, no solamente cuando tienes ansiedad, sino cuando estás desempleado, cuando estás subempleado, o cuando no estás contento, a pesar de que estás en tu propio trabajo y ganando $2,000, pero no estás contento, o $5,000 estás ganando, pero lamentablemente no estás contento con tu trabajo, puedes ir al psicólogo laboral para que te oriente psicológica y laboralmente. Lo mismo, ¿sí? Si te sientes excluido en tu pueblo, en tu comunidad, en tu parroquia, por ser, qué sé yo, hombre, por ser mujer, por ser niño, por ser niña, por ser adulto,
o por ser, qué sé yo, negro, o ser indígena, o ser blanco, si te sientes discriminado, te puede ayudar un psicólogo social, ya que ese es un poco más mi campo, ¿no? Entonces, entender que hay diversas ramas de la psicología, no solamente es el psicólogo clínico, hay diversas ramas de la psicología, educarte, ¿sí? Saber que hay psicólogos laborales que te pueden educar si estás subempleado o desempleado o no estás contento con tu trabajo formal, te puede ayudar un psicólogo a buscar trabajo, a presentarte una entrevista, a capacitarte permanentemente, encontrar tu plan de carrera profesional, etcétera. Y así hay otros campos de la psicología. Lo mismo en el campo de la psicología deportiva. El deporte te ayuda mucho psicológicamente. Es una de las mejores terapias, hacer deporte, ¿sí? Para la mente, y no solamente para la mente, para el cuerpo y para muchas cosas, ¿ya? Entonces, ahí puedes conseguir tu psicólogo deportivo, ¿ya? Porque el psicólogo deportivo te va a identificar cuál es el mejor deporte que está de acuerdo a tu actitud, a tus capacidades, y eso te va a saber llevar mejor un confinamiento, una pandemia, una nueva versión del virus, etcétera. Entonces, ese es, yo creo que la receta, entre comillas, digamos, aunque a veces no hay recetas, pero ese sería educarlos más sobre lo que es la psicología y dejar de tener prejuicios respecto a los psicólogos en sus diversas especialidades y al psiquiatra. Y así es, mi estimado Elvis. Muchos dicen que son locos, que yo no estoy loco para irnos de psicólogo, o le tachan también que son charlatanes. Hay muchos, por decirlo así, muchas calificaciones que le ponen a los psicólogos y no nos damos cuenta quizás que nos pueden ayudar con mucho, ¿no? Ser una guía para uno poder estar estable mentalmente. Vamos, no, pausa no, porque ya no tiene sentido ahorita, más bien a seguir tocando el tema del confinamiento y este tipo de cosas que afectan socialmente. Si bien es cierto, también tuvieron que, bueno, hablando del seguro social, también tuvo que ver a muchos psicólogos para tratar de una u otra manera a los que estaban contagiados por este virus, ¿no es cierto? Y también post-COVID también deja secuelas, ¿no es cierto? Les dejó a mucha gente con miedo, que por poco no quieren ni que lleguen visitas, ni salir ni siquiera a la esquina, y eso es muy grave también porque ya deja marcado mentalmente, mi estimado Elvis. ¿Qué más se puede recomendar a las personas que sufrieron esto a través de este tipo de crisis, por decirlo así? Sí, eso digo, yo creo que es importante ahí nuevamente dejarse evaluar por los psicólogos, valorar la profesión de la psicología, dejarse valorar, asesorarse con el psicólogo que está más cercano, que tiene, ya sea en el sector público, como dice usted, en el hospital del seguro, en los centros de atención del seguro social, en los hospitales, sí hay gente, sí hay psicólogos más clínicos, no hay tanto, a veces en el sector público, psicólogos laborales, aunque en el Ministerio de Trabajo parece que sí hay uno que otro que te oriente laboralmente, ¿sí? Hay pocos psicólogos deportivos, hay pocos psicólogos forenses, psicólogos educativos son los que más especialistas en la niñez y en la adolescencia, los psicólogos educativos y pedagógicos, ¿sí? Entonces, saber bien que hay, primero, todas estas ramas de la psicología y a cuál debo acudir y, por supuesto, dejarte evaluar por un profesional. No porque voy a salir con mis amigos a chupar y eso ya, o a pegarme un taco de marihuana, o aquí, que es muy común en nuestro pueblo, las drogas ya más químicas, ¿cómo es esto de aquí? La coca, la base de cocaína y otras más graves incluso, lamentablemente vivimos en territorios de alto narcotráfico, de microtraficantes, de grandes narcotraficantes, y esos son elementos que a veces no se tocan. Entonces, no porque te tomas bueno, o sea, un trago te va a relajar, incluso es hasta saludable a veces tomarte un traguito. En otros países hay te recomiendan una copa de vino, un vaso de cerveza diario, que no es malo el trago. El trago no es malo. El problema es dónde tomas, con quién tomas, cómo tomas y hasta cuándo tomas, hasta cuánto tomas. Ese es el problema, ¿sí? Exacto, y por mismo, ejemplo, yo creo que tomando... la misma, por ejemplo, si entramos al tema marihuana, es una de las drogas no químicas, ¿sí? Que también es todo un tema ahí me fuera horas hablando solo sobre la marihuana. Yo creo que en sí mismo la droga, que es especialmente la marihuana y el trago,
no son el problema. El problema es cuando ya tú, la cantidad y la frecuencia que lo haces, eso ya te marca. Y cómo y en dónde lo haces, el contexto, ¿ya? Entonces, para mí personalmente, como psicólogo, yo creo que el trago y la marihuana no son un problema. El problema eres tú, si es que no te contentas con una o con dos y te quedas ahí hasta hacerte, perdón, voy a utilizar las palabras comunes, porque a veces hay que hacer así en la radio y ciertos lenguajes. Si no te haces caballo, o perdón, o caballa, o yegua sería, si no te haces funda, ¿sí? No eres. Entonces, no es eso. O sea, en otros países la gente sabe tomar. Sí, sabe tomar. Hasta relajarse, como usted lo dice, pero ya claro, o sea, una cerveza, ¿a quién le hace mal? Claro. A no ser que estés ya medio manejando y ahí también tienes que medir esas cosas. Pero ¿a quién le hace mal una cerveza? Es saludable tomarte una cervecita. El problema es cuando ya te dejas manipular de tus amigos. Ese mandarina, ese ni sé qué es. O vamos, ¿por qué no te vas? Y te dejas persuadir porque te dicen mandarina o porque te dicen otra cosa. Ahí es el problema. Lo mismo en el tema marihuana. Sí, yo creo lo mismo el tema marihuana. Sí, no he consumido yo marihuana, pero he leído y conozco también gente que lo ha hecho. Y yo creo que, como investigado, no es una droga tan adictiva, ¿ya? Que te pegues un cacho de marihuana no sé, cada 6 meses. O sea, yo creo que a nadie y sabiendo dónde y cómo, no creo que a nadie le perjudicaría. Pero el problema es que si te vas a vivir solo eso, te gastas los recursos de tu familia solo pegante marihuana y todas las semanas y solo porque te dicen, oye, vos eres un homosexual o eres un mandarina, bueno, eres un maricón porque no tomas eso, ¿sí? O no fumas eso, entonces ahí ya tienes un tema psicológico que trabajar, psicosocial, ¿ya? De ahí ya lo que son drogas químicas es otro cantar, porque ya si hablamos de cocaína, de base de coca, de este tipo de cosas, ahí es otro cantar porque son químicas. Y tú no puedes controlar una droga química y compararlo con una droga natural. Claro que el trago también tiene elementos químicos, pero es cada una de estas sustancias, de estas drogas, requiere su reflexión profunda y tiene sus particularidades, ¿ya? Entonces, el problema no está en este caso concreto del trago o la cerveza o la huanchaca, pegaste uno y te quedas tranquilo, y otra cosa es ya darle todos los fines de semana, porque muchas cosas, ¿ya? O compensar eso con la depresión que tienes para tapar tu depresión, o para tapar tu falta de autoestima. Y a eso iba, estimado Elvis. Claro. Todos esos elementos. Sí, gracias. Muchas veces, digamos, tomas bonito, digo, para relajarte o librarte de los problemas, pero bueno, como usted lo mencionó, se hacen funda y todo, y luego llegan a la realidad y ya viven, o sea, no es que haya cambiado algo, ¿no? Viven en la realidad, sigue pasando lo mismo que a lo mejor el problema que tiene, el mismo problema económico o los mismos problemas que en la familia, todo se vuelve a como estaba antes de haber bebido también. Bueno, es un tema que a lo mejor tocaremos más adelante y espero que nos pueda acompañar también más adelante. Esto tiene mucho que ver también las adicciones, ¿no es cierto? Pero hasta cierto límite, como usted lo dice, ¿no? A tomar algo para relajarse, pero si es que usted va, se hace funda, vuelve a la realidad y ¿en qué ha cambiado? El licor le cambió en algo, los problemas le solucionó, eso también no solucionó nada, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, por eso digo, o sea, ahí, si es que hay que saber, o sea, hasta qué punto somos bebedores, digamos, ¿cómo sería? Muy esporádicos o en pocas cantidades, y hasta qué punto ya es correcto, como usted muy bien lo dijo, hasta qué punto es ya una adicción, ¿sí? Y a veces solamente tomamos adicciones en los temas de las drogas fuertes, pero no nos damos cuenta que en mayor cantidad el trago, ahí hay muchos problemas de adicción al alcohol, ¿ya? Y ahí hay todo un tema no es el tema de hoy, pero hemos hecho como un paréntesis para relacionarlo con la pandemia, porque son elementos que están ahí, porque son muchos temas psicológicos que están ahí. Yo creo que es un tema que hay que abordar. Otro tema, por ejemplo, los altos índices de divorcios que han sucedido y de conflictos familiares que han surgido con la pandemia, también son impactos sociopsicológicos o psicosociales, digamos así. Los altísimos niveles de separaciones, de divorcios, de violencia al interior de las familias,
¿Y cómo eso Ahí afecta a hay los todo un niños tema, también? hay todo un campo que tuviéramos una hora, si es que yo encantado estoy para cuando gusten poder dialogar estos temas más a fondo. Pero ahí hay otra problemática también a nivel de la familia, cómo manejar. Otro tema, por ejemplo, el tema psicológico, educativo, ¿ya? Pasar de clases presenciales a incorporar la tecnología en nuestras vidas. Ahorita estamos nosotros en una radio, antes, ¿cuándo imaginas que van a utilizar mucho Zoom? Quizás unas pocas, ¿ya? Y lo mismo pasa en el tema de educación. Incorporar de nuevo, quizás algunos ya lo venían utilizando, pero de forma masiva, se aceleró el uso de tecnología en la educación, en el trabajo, ¿sí? El tener contacto, o sea, la otra vez estábamos conversando con alguien, a un amiga por ahí, y decía que, estaban todos, reunión social, claro, bueno, era una forma estratégica, ¿no? Y estábamos todas las amigas en una reunión social, y cada uno estaba con su copita ahí al lado de la computadora, pero cada uno en su casa. Bueno, son formas. Entonces, incorporar eso, una persona, imagínate, mayor, que no es, yo digo mayor de 40 o de 50 años, que no estuvo acostumbrado a utilizar la computadora, el Zoom y todas las tecnologías que vienen eso en el trabajo, te genera también estrés. Hasta aprender, imagínense lo que tocó en menos de 2, 3 meses, y incluso hasta menos días, aprender las nuevas tecnologías para educación, trabajo, etc. También te va a generar un estrés, te genera ansiedad de no poder instalar el Zoom, de tener una computadora que yo venía utilizando desde los años 90, por ejemplo, alguien dijera eso. Todo eso te genera un cambio en las empresas, en la radio, en los medios de comunicación, en los centros educativos, ¿sí? ¿Cómo le haces jugar a un niño a través de Zoom cuando necesitas a veces el contacto humano? Todo eso te genera todos unos impactos psicológicos que, bueno, creo que ya se nos va el tiempo a veces rápido en estas cosas, que yo podría de largo abordar cada uno de los temas, pero bueno, en todo caso, estos son algunos elementos que lo dejo ahí para que los reflexionen y disculpen que aproveche este espacio, Miguel y Denis. Yo sí invito al canal de YouTube. Ustedes van al canal de YouTube, me buscan como Elvis Orellana Espinosa y ahí abordo varios temas. Que la gente, realmente veo que coloco yo más de 300 videos y la gente no se educa sobre psicología, a pesar de que tiene ahí gratis. Entonces, ese también es un problema psicológico, o sea, que la gente, por eso yo decía, no se educa sobre psicología. Yo pongo un video de un tema, y dice, no, está muy aburrido. No, es que es una hora, una media hora. Ya por una media hora ya se cansa. Pongo el video, ¿cuántos han visto? 30 personas. Y verás que ahorita YouTube ya está, o sea, está libre, pues ahí tienes para tranquilamente. Y no solo yo, hay muchos profesionales de la psicología y de otras profesiones que utilizan YouTube para educar. Entonces, también es otra forma de educarte, ¿no? Entonces deja de ver la novela que estás ahí solo llorando todas las noches de ahora de tus novelas turcas y edúcate, por lo menos deja de ver un ratito la novela y edúcate sobre psicología. O deja de ver en Netflix. Campos también, evidentemente. Eso es un tema que yo sí llamo a la educación en temas de la psicología. Sí, estimado Elvis, sí, justamente también escoge el tiempo también en radio y todos los medios públicos. Agradecerte la participación. No sé, algún teléfono de contacto, por si acaso necesiten las personas que nos están escuchando, diagnóstico en la parte social, en la parte laboral, que puedas también apoyar desde ese sentido. Gracias, Miguel. Sí, bueno, mi número de teléfono, yo recién cambié justo por el tema de la pandemia, es el código del Ecuador, porque de repente con las redes sociales no hay que pensar ya solo en el Ecuador, sino a nivel internacional de pronto. Es del 593, que es el código de acá del Ecuador, y de ahí mi número es, después del 593, 99 68 63 575. Repito nuevamente, 593 es el código del Ecuador, de ahí le ponen 99 68 63 575. Y sobre todo invitarles a los amigos y amigas que vayan a mi canal de YouTube, me encuentran como Elvis Orellana Espinosa en YouTube, ahí van a encontrar ustedes temas de algunos de estos temas, pero también pueden encontrar psicología social, psicología deportiva, psicología forense. Es un canal de divulgación, de educación psicológica. Entonces, para que accedan ustedes a esto, y pues agradecerles, estoy yo a las órdenes para asesoramientos en tema psicológico, y Miguel, deseándote éxitos, me alegra que estés por acá con la radio de Gualaceo, también eres un profesional en el campo del turismo, somos colegas en desarrollo local, y creo que estás apostando mucho a la sociedad en estos temas. Necesitamos difundir
los diversos campos profesionales. Y uno de ellos, yo creo que en caso de Gualaceo también evidentemente es el sector turístico y el desarrollo local. Y lo mismo, Denis, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto y pues estaré a las órdenes cuando ustedes requieran de mi presencia en la radio. Muchas gracias, mi estimado Elvis. Pues esperemos contar con su presencia nuevamente. Es un gran aporte a la sociedad, como decimos. Este programa no fue creado únicamente para, digamos, o lo único que fue creado es para un aporte social, nada más. Así que, amigos oyentes, gracias, Elvis, una vez más. Y estamos pues en contacto más adelante para muchos más temas. Hay mucho que hablar en cuanto a lo social, ¿no es cierto? Así que esperemos que nos pueda seguir aportando. Mientras nosotros vamos a continuar con una pausa comercial y regresamos con nuestra próxima invitada. No se pierdan este tema de las vacunas anti-COVID. La gente sigue con miedo. Las vacunas a lo mejor se están dañando, no sabemos. Pero es algo muy importante que tenemos que tratar también. Regresamos de inmediato. Gracias, Elvis. Gracias a ustedes, gracias.